Bueno, pues en esta media hora vamos a recibir 2 experiencias y pico. Tenemos a Paqui Godino, que nos va a hablar de la editorial La Traviesa y también de la comunidad educativa Cielo Abierto. Tenemos a Patricia Prada, que nos trae una experiencia en la que vamos a mirar al cielo, pero con los pies en la tierra. Ambas cosas son cosas que ya se están haciendo, porque a veces, no sé a vosotras, pero a mí me pasa que cuando voy a un encuentro como este digo, ya, claro, pero eso que hacen esas yo no lo puedo hacer, porque es que en mi centro o es que mis compañeras bibliotecarias, si voy y les digo esto, pero cuando una escucha de primera mano cosas que ya se están haciendo, es como que te las puedes llevar en el bolsillo, son como semillas que podemos trasplantar. Así que lo que queremos contaros en estas nubes de experiencia son cosas inspiradoras que están pasando muy cerca de nosotras o muy lejos. Os digo 2 experiencias y pico porque Marco nos ha pedido un huequito para contarnos algo acerca de la revista Pantera. La revista Pantera es algo que está en nuestro escritorio desde la primera edición, así que nos ha parecido muy adecuado que Marco nos cuente esto que nos quiere contar. Gracias, Marco. Hola, buenas. Estoy muy feliz de estar aquí y se me ha ocurrido volver a recordar a esta revista, que es un proyecto maravilloso que ha estado a punto de desaparecer porque tenían su imprenta en la zona de La Dana. Entonces, sí, aquí seguramente que hay mucha gente que la conoce. Este proyecto es, ya le digo, es naturaleza y educación con una serie de propuestas fantásticas. Y sacan un Berkami todos los años, que salen 3 revistas al año y apoyándole yo creo que aportamos nuestro granito de arena para que no desaparezca. Entonces quería sacarlo aquí para que recordároslo a los que a lo mejor ya le conocéis y a los que no lo conocéis, de verdad, meteros en Instagram, buscarlo por aquí y haceros seguidores suyos porque hacen una labor fantástica, maravillosa y necesitan nuestro apoyo, de verdad. O sea, simplemente era recordaros esto. Esta revista quedará aquí para que la ojeéis. Es la última, la número 16 y esperamos que sigan con nosotros mucho tiempo. Gracias. Buenos días. Bueno, gracias a Tony por meterme en este embolado, gracias Isabel por ayudarme con estas gestiones. Vengo a presentaros un trabajo. Bueno, soy maestra en el Cole Cra Entre Viñas de Fuensaldaña y Mucientes. He estado en estos 4 últimos años de tutora en cuarto, quinto, ahora estoy en sexto de primaria. Y bueno, pues desde la formación que hice con Tony aquí en el PRAE de Reconecta con la Naturaleza, a partir también de que yo venía ya reconectando con mi propia naturaleza y mi esencia, pues transmito y quiero transmitir al alumnado ese no perder, no desconectarse de su propia naturaleza de la que formamos parte. Y entonces a través de esta actividad, de estas actividades que os voy a compartir, pues ayudamos a aprender desde esa conexión con nuestro ser natural, con la naturaleza que nos rodea. Y de esa manera además conseguimos que, bueno, considero que los aprendizajes en conexión con quienes somos son más verdaderos y perduran más en el tiempo porque al final están llenos de emociones, ¿no? Y la emoción es la que hace que todo quede posado y queda en el cuerpo. Entonces, bueno, pues lo titulé Entre el suelo y el cielo hay algo, porque soy amante de Mecano de toda la vida. Y bueno, pues como primero estaba en el cielo y luego acabé bajando al suelo, pues me surgió el titularlo así. Bueno, os comparto aquí un poco recursos utilizados, baratos, económicos, porque evidentemente son lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestro entorno natural. Nuestro entorno natural, el urbano, patio del cole, esto es un senderito que tenemos cerca del cole, y luego bueno, la cámara de fotos para poder tenerlas instantáneas, el panel digital que hay en aulas para poder trabajar con él y proyectar lo que vamos haciendo, y es muchísima curiosidad y creatividad que los niños lo llevan dentro y nosotros a veces se nos va perdiendo, pero lo recuperamos. Entonces, bueno, pues esta escena es en una de las actividades que iniciamos este proceso, que luego os cuento un poco más. Os voy a presentar 2 actividades que vengo haciendo. Una es geometría celestial, entonces nos vamos hasta arriba, hasta el cielo, y luego la otra es poesía viva y ya nos vamos a bajar a suelo. Os cuento un poquito cómo trabajo con cada una de ellas.
Geometría celestial, un poco son como los pasos, ¿no? Surgió esta primera imagen, a ver si la tengo. No sé si llegáis a apreciar, pero bueno, en esta cosa de conectar con la naturaleza, por mi parte, de disfrutar de los amaneceres, los atardeceres, de disfrutar del cielo y todos los regalos que nos brinda, pues una mañana, esperando para entrar al cole, descubrí que el cielo nos estaba regalando pues esta maravilla. No sé si llegáis a apreciarlo. Vale. Entonces me quedé impactada y quise compartir ese momento con los alumnos y les dije: ¿estáis viendo lo que veo? Y empezaron a ver y empezaron a compartir lo que veían, ¿no? Pues vemos nubes, Patri, vemos estelas de los aviones. ¡Hala, esas dos se cruzan! ¡Hala, por aquí se ve un triángulo!, ¿no? Si os fijáis por aquí, hay un triángulo. ¡Hala! Y por aquí se ve como un rectángulo así un poco raro. Y bueno, empezaron a soltar todo lo que conocían hasta ese momento de geometría. Entonces, bueno, pues según iban diciendo todo lo que iban viendo, fueron bajando, fueron trasladándose, fueron desplazándose por el espectáculo que teníamos a la vista. Fueron capaces de asociar también, aquí se perciben dos nubes paralelas, en forma de rectas paralelas, y empezaron a decir que eran paralelas también a las líneas del tejado. Fueron bajando y conectaron con la valla del patio. Vale, son perpendiculares a las rectas de la valla y tal. Y siguieron trasladándose, se tropezaron con la torre de electricidad que tenemos al lado del cole. Fueron viendo que también en la torreta había un montón de rectas de distintos tipos y de polígonos y de ángulos y demás. Y siguieron bajando hasta llegar al suelo. Pues vemos la sombra del columpio que tenemos en el cole, típico columpio de cuerdas. Y aquí me dejaron todavía más fascinada porque todo estaba más salido de ellos. O sea, yo simplemente les planteé: ¿veis lo que estoy viendo? No dije absolutamente nada más. Y descubrieron que la perpendicularidad que había en las cuerdas del patio, sin embargo, no se reflejaba en la sombra del suelo. Algunos fueron capaces de ver que realmente este ángulo era algo más obtuso que el otro, no llegaba a ser recto, y entonces empezaron a seguir sacando sus maravillosas mentes y empezaron a hablar. Claro, es que era sobre las 9 de la mañana y tal. Pues es que claro, el sol todavía no está arriba, entonces los rayos vienen inclinados y entonces la sombra hace que esté inclinada y por eso no sale perpendicular. Yo fascinada. Entonces, bueno, proseguimos. En otra sesión posterior, después de todo esto precioso que salió de todos ellos y ellas, pues dije: vamos a aprovechar esto. Hice la instantánea. Y como teníamos que empezar a ver cosas nuevas en geometría, tema de ángulos, de posiciones de los ángulos entre sí, pues bueno, proyectado sobre el panel digital, pues empezamos a trabajar con ello, a medir los ángulos, a ver los puestos, los que eran completos, todo lo que veíamos. Empezaron a plasmar, luego lo llevamos a papel y etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ellos ya todo el bagaje, todo lo que habían aprendido, todo lo que habían visto, todo lo que ya saben, ¿no? Ese aprendizaje significativo del que tanto es importante que tiremos de él para poder aprender lo nuevo. Y después, con este tema de geometría, hago otra cosa que, bueno, ya relacionado con otras cuestiones de geometría que vimos, que eran las rectas relacionadas con la circunferencia, la secante, la exterior y la tangente. Pues seguimos jugando en el suelo, seguimos saliendo al entorno natural del cole, y entonces les pedí, esto es un examen que les hice, del que ellos no son conscientes para nada, ¿vale? Entonces les pedí, digo, pues ahora que ya hemos trabajado un montón de distintas maneras, lo había hecho primero con una actividad de plástica, de hacer bailar unos círculos y unas rectas que les había pedido cortar. Quise valorar lo que realmente tenían claro lo que eran esas tres rectas relacionadas con la circunferencia. Y entonces fuimos y con los elementos que teníamos ahí al alcance de la mano naturales, que es un palito, una hojita, un tal, pues representaron claramente, aquí podéis ver, ¿no?, la recta secante que corta a la piedra, la tangente, la exterior, de distintas maneras, preciosísimamente representado y simbolizado. Entonces esto es, pues bueno, bajamos a suelo. Y otra actividad que os presento
es la que titulo Poesía Viva, ¿vale? Esta está un poquito ya más relacionada también con el tema de la literatura de estas jornadas. Y bueno, pues empezamos lo mismo. Arrancamos en el entorno del cole, buscamos elemento natural. Y esto además primero, bueno, me gusta mucho hacer meditaciones, relajaciones. Entonces con los niños pues salimos a uno de los parques del cole, del entorno, y sentaditos en círculo hacemos una meditación, una pequeña visualización para ayudarles a conectar, ¿no? con el cuerpo, bajar de la mente, bajamos a cuerpo. Y entonces desde esa conexión consigo mismos les pido que, olvidándose de los demás compis, busquen en el entorno algo que les llame la atención, ¿no? Algún elemento natural que les llame la atención y que lo cojan. Entonces después hacemos un circulito en asamblea y compartimos. La siguiente propuesta es compartir por qué han elegido o qué les ha llevado a elegir ese elemento natural. Entonces, claro, salen historias preciosas de es que yo he cogido el musgo porque me recuerda cuando de algo más pequeño yo en invierno con mis abuelos cogía el musgo para poner luego en el Belén, Pues es que yo he cogido esta hoja porque me ha recordado a la planta que hay en casa de mi abuela, de mi tía. Salen esos recuerdos preciosos, ¿no? Entonces ya estamos evocando el recuerdo, estamos evocando la memoria y volvemos a evocar la emoción. Entonces ya eso que viene después va a ir enlazándose y va a quedar ahí. Me encanta hacer fotos de este estilo en círculo tipo mandalas y vernos en unión. Después, la siguiente propuesta que les hago es describir ese elemento, describir con todos los sentidos, además lo veo, lo huelo, lo percibo con el tacto, hacer una descripción oral y luego también plasmarla en expresión escrita, y de esa manera trabajamos, ¿no? La expresión escrita. En una propuesta posterior les pido personalizar, usar ese recurso literario de la personificación para dar vida a este elemento natural, que no quede simplemente en que es una hojita que además me ha traído recuerdos de infancia. Entonces damos vida y les propongo que creen una historia con ese elemento natural como protagonista. Entonces ya le tenemos hecho personaje. Se pueden incluir a ellos o no en esa historia y pueden incluir esos recuerdos que han compartido con nosotros. Y de otra cosa os enseñaré. Luego, el siguiente paso de toda esta propuesta de poesía viva, pues es que con los elementos naturales ahora hacemos un trabajo ya en grupo, en equipo. Entonces les pido que hagan versos con su elemento natural. Buscamos además con el Google Lens, buscamos el nombre exacto de si ese palito que has cogido es de un abedul, es de un álamo, etcétera, y esa hierbita que has cogido, cómo se llama en concreto, para poder tener el nombre y la palabra que nos permita pues, crear esos versos rimados. Con ello además participamos con la Biblioteca Libre Entre Líneas de Barrio España, si no me equivoco, en una propuesta que hacen muy bonita y es sacar la poesía a la calle. Esto suelen hacerlo final de mayo, nos llega al cole, llevamos varios años ya trabajando con esta biblioteca en esta propuesta. Entonces, pues qué mejor que esa poesía tan bonita que han creado en grupo salga al exterior, sea visible y la compartan. Entonces, bueno, tenemos un formato que tenemos que hacer en DIN-A3, entonces, bueno, escriben su poema entre todos, cada uno un verso, lo decoran entre todos y lo ponen eso por las calles de Barrio España, está visible. Y otro paso más de estas poesías, bueno, las tengo por aquí in situ, de los cuentos no conseguí quedarme con ellos, pero bueno, si queréis ver por aquí las poesías, dar vida a esta poesía para que no quede solamente plasmada en papel, sino que cobre vida, ¿vale? Les propongo dramatizar la poesía, les doy también libertad, ¿vale? Entonces así también siguen creando y creando y hasta el punto de, esto es un ensayo de la dramatización, que además es la propuesta final de este proyecto que presentan en el festival, digamos que en la actuación de fin de curso, ¿vale? Hacemos cada clase, hacemos una actuación y demás.
Entonces, con los grupos que vengo trabajando, pues la actuación de fin de curso es la dramatización de la poesía que han creado. Para que funcione el vídeo, puedo darle al... Es que no sé si desde aquí, es que como no veo el... Mejor. Vale, está volumen a tope. Sí. Vale. El halcón cogió un diente de león y un limón porque es muy glotón. La margarita bonita está en la cocina haciendo la comida. El amigo de Paula se llama Tallo y es de color claro. Y entonces aquí, pues eso, termina culminando con esta actividad, ¿no? Entonces vamos trabajando además un montón de habilidades, de competencias que tiene que desarrollar el alumnado de esta manera, pues tan bonita para mí, tan viva, tan real, en la que no hacen falta libros de texto, en la que están en completa conexión con ellos, con el grupo. Perdón, que no estoy habituada. Que digo que lo bonito de estas actividades es que eso, que siguen en conexión con ellos, con el grupo, y que no hacen falta libros de texto, ¿vale? Son un recurso más los libros de texto, por supuesto, pero tenemos recursos tan gratuitos y tan gratificantes a nuestro alrededor en las escuelas que es bonito salir de las aulas y ver, pues eso, todo lo que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, antes de nada, como no, dar las gracias al PRAE y a la organización del Lina. Y bueno, especialmente Isabel, que ha estado ahí, y el resto del equipo. A Tony, que no sé si está por aquí, a Peque, bueno. Es de verdad un honor formar parte del programa y desde luego un placer poder disfrutar de... Tony, ahí. Un placer poder disfrutar de este festival. Y gracias a las que estáis aquí, eligiendo, vuestro ratito de sábado para acompañarnos. Os voy a hablar de la Traviesa y también de la Comunidad Educativa a Cielo Abierto y de algún proyecto relacionado. Primero, me ha encantado que Patricia haya intervenido primero porque es como que le pone piel, emoción, sentimiento a lo que en realidad os voy a contar ahora, ¿vale? Entonces estamos totalmente en sintonía, ¿no? Perdón, que me he retirado. Y luego, también una pequeña cuestión, ¿vale? La Traviesa Ediciones y Formación, se lo contaba a Patricia. Porque es verdad que muchas veces se asocia solo la Traviesa con la parte editorial, ¿vale? Y ahora vais a ver que es una pequeñita parte. Y la Traviesa Ediciones y Formación es un proyecto editorial educativo especializado en educación ambiental para reconectar con la naturaleza a cielo abierto, ¿vale? Esas son, digamos, lo que la define, ¿no? Y os podréis preguntar por qué algo tan específico, ¿no? Eso tiene mucho que ver con cómo visualizo yo la educación ambiental, que me la imagino como un gran árbol, un frondoso árbol, que está conformado por muchas ramas. La educación ecosocial, ya sabéis, empezamos con al principio de los años, hace 50 años o así, pues empezamos con el tema de la sostenibilidad ambiental, la conservación de la biodiversidad. Ahora andamos en otras cosas que son totalmente necesarias, ¿no? Justicia social, equidad, la paz, todo eso, ¿no? Que forma realmente lo que es la educación ecosocial y que son las ramas de ese árbol que tiene que estar muy bien equilibrado para que el árbol, además de frondoso, que nos da sombra y nos da fruto, pues esté ahí. Pero claro, para mí, por lo menos lo más importante es lo que lo ancla a la tierra, que son sus raíces, ¿no? Sus raíces, sabéis que las raíces de un árbol se entienden más allá incluso de su copa y que forman, un tejido alrededor, que es lo que lo mantiene anclado
a la tierra, lo mantiene firme y lo nutre, le da agua, le da nutrientes. Para mí, esa raíz es la pedagogía de la reconexión, que me gusta llamar. La reconexión con la naturaleza, con la vida, con los otros seres, con las otras personas y con nosotras mismas, ¿no? Y un poco eso es lo que pretendía cuando hace 8 o 9 años empecé a fantasear, a soñar, pues este proyecto, ¿no? Que bueno, soñaba, como decía Thoreau, como un castillo en el aire, ¿no? En el cielo. Y también decía Thoreau que lo que había que hacer, porque los castillos hay que soñarlos en el aire, pero luego hay que ponerle los cimientos, ¿no? Y en eso ando desde entonces, empeñada en ponerle los cimientos, que se apoyan fundamentalmente en tres ejes, ¿no? En tres cimientos. Los libros, ya veréis ahora os lo cuento, no me adelanto. Los libros para ayudarnos a caminar a ese otro mundo, a ese horizonte, a ese otro mundo posible. Las formaciones que se apoyan en estos libros y bueno, y luego los enredos, porque un proyecto tan pequeñito como este no podría llegar más allá sin caminar junto a otras iniciativas con las que, bueno, compartimos ese camino hacia el horizonte. El catálogo, que es muy cortito, es especializado en libros de pedagogía en la naturaleza y sobre todo son herramientas prácticas que están contextualizadas para ayudar con rigor, ediciones cuidadas, coherencia ecosocial, para ayudar a las otras personas a darle herramientas. Lo tenéis todo en el espacio Caliza. Esos todos son solo 4 libros, porque aunque ya decía Raquel que las editoriales mismas publicaban un libro al mes, o por ejemplo nos decía hoy Xaviera que ella publica un libro al año, pues La Traviesa publica 0,5 libros al año, ¿vale? Porque bueno, vamos despacito, esto es una editorial slow con la capacidad que tenemos, ¿no? No me voy a detener mucho o casi nada en hablaros de los libros. Esto, bueno, lo dejaré luego en el Lina, está todo enlazado, podéis entrar en los book trailer y todo lo demás. Solo los voy a mencionar de pasada y luego si queréis, pues ahí en Caliza los podemos ver. El primer libro es Compartir la naturaleza, de Joseph Cornell. Es un libro que contiene un montón de juegos y actividades para reconectar con la naturaleza a todas las edades, que utilizamos ayer en el taller, ¿vale? A través de su metodología, que es el aprendizaje fluido, flow learning, nos ayuda justamente a eso. Para mí es una de las herramientas más potentes para ayudar en esa conexión. El segundo libro, la Guía de Escuelas en la Naturaleza, de la Asociación Nacional ESNA, que agrupa pues al 80 al 90% de los bosques escuelas, de las escuelas en la naturaleza, pues ayuda a esas iniciativas que quieren trabajar precisamente en eso, en bosque escuela, ¿no? Ofreciendo pues información práctica de la vida, la organización escolar y bueno, sobre todo los fundamentos y las bases de la educación en la naturaleza, que podemos trasladar, podemos incorporar también en el sistema educativo formal y multiplicar pues la educación en la naturaleza. Y a ese sistema educativo formal es al que, sobre todo con la tercera publicación, la Escuela Cielo Abierto, digamos que ya entramos de lleno ofreciendo una herramienta muy potente, yo diría bastante potente, ofreciendo actividades como las que nos ha descrito Patricia, ¿no? Con 200 actividades para trabajar al aire libre cualquier materia del currículum, que eso es la maravilla de la naturaleza, que nos ofrece la posibilidad de trabajar cualquier materia y además de manera muy interdisciplinar. Luego el cuarto y último libro por ahora es Criando Salvajes, de Scott Sanson, que lo que nos ofrece son las claves para acompañar, para convertirnos en una buena o un buen mentor en la naturaleza y acompañar desde la más tierna infancia hasta la adolescencia en ese arte y ciencia, como dice el autor, de enamorarse de la naturaleza, ayudar a enamorarse de la naturaleza a las otras personas. Como os decía, estos libros van conformando el universo pedagógico de las formaciones que hacemos. Ayer fue un pequeñito taller, pero que es una muestra de cómo me gusta trabajar. Primero, a partir de la vivencia, de la experiencia, y después, a través ya de
de reflexionar, de un poco analizar eso que hemos hecho, eso que hemos vivido, que nos ha nutrido, que nos ha motivado, pues vamos asentando las bases y los fundamentos metodológicos. Y bueno, lo que os decía, el tercer pilar, que es pues, establecer mutualismo con otra iniciativa que o directamente estamos ayudando a iniciar, a promover, o con la que bueno, compartimos camino en el horizonte, ¿no? Tenemos aquí varias, me voy a detener solo en dos de ellas, pero os voy a mencionar otras. Me voy a detener luego en dos iniciativas muy relacionadas, aunque son diferentes, a cielo abierto. Formamos parte de la red internacional Sharing Nature, que promueve con su autor en Estados Unidos, el autor y creador de la metodología Flow Learning, del aprendizaje fluido que os he dicho antes, promover esta reconexión a nivel mundial, y que es una de las metodologías más potentes que se están utilizando a nivel mundial desde hace mucho tiempo para conectar con la naturaleza. Luego, por aquí también, es que no puedo señalar, pero bueno, otra iniciativa que es el Seminario de Reconexión con la Naturaleza, un grupo de trabajo estable en el CNA, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental, del que también forma parte el PRAE, Tony, Feque, que están ahí. O, por ejemplo, la relación con la REFNA, la Red Estatal de Educación Física en la Naturaleza, que es con la que publicamos el cuarto libro de Criando Salvajes, o con la Fundación Paisaje, por ejemplo, que da apoyo a la comunidad educativa a cielo abierto. Pero ya os digo, no me detengo aquí, porque quiero hablaros de estas dos iniciativas a cielo abierto, ¿vale? Esto es una red, la comunidad educativa a cielo abierto es una red de apoyo mutuo para impulsar la educación al aire libre en distintos contextos. Surgió a través de una campaña de crowdfunding en 2020. Estábamos saliendo del confinamiento y en plena pandemia, y tuvo una gran repercusión a nivel de medios de comunicación, porque realmente había mucha gente, yo creo que estaba esperando algo así, porque teníamos una ansia enorme de salir fuera, ¿no? Y bueno, el libro empezamos en 2020, como os digo, y el libro vio la luz en mayo de 2021, y cuando hicimos la presentación ya en la propia campaña de crowdfunding, había una de las formas de colaborar, era crear un grupo de trabajo. Esa era la idea que yo tenía inicialmente, para valorar, investigar cómo se aplicaban todas estas propuestas ya en los centros educativos o en otros contextos educativos. Pero claro, la campaña fue mucho más que una recaudación de fondos. Aquí hay gente que participó en ella y que está en la comunidad desde el principio. Y en realidad era un movimiento, y ahí, pues, de una manera no programada, surgió la idea de crear esta comunidad, esta red de apoyo mutuo. Y entonces fue en el otoño de 2021 cuando nos reunimos por primera vez un grupo semilla que llamamos para andar, ¿vale? Esta comunidad, como os decía, es un grupo de personas comprometidas con el impulso de la educación al aire libre, y es una comunidad que es autogestionada, altruista. Todos participamos ahí de manera pues eso, totalmente voluntaria, flexible, abierta y en continua evolución. De hecho, esa parte, digamos, de investigación está ahora en un segundo plano, no ha desaparecido, y es más una red de intercambio de experiencia y bueno, apoyo mutuo, que era lo que pretendía desde el principio. Hay distintas, es muy diversa la comunidad. Evidentemente hay una mayoría de educadores y educadoras de centros educativos de todos los niveles, desde infantil, primaria, secundaria o universidades, equipamientos de educación ambiental como el PRAE, asociaciones, fundaciones y por supuesto también familias. Nos organizamos en grupos de trabajo, grupos que llamamos de co-creación, y bueno,
hay distintos, aparte de la investigación que dio origen y que ahora ya os digo, ha pasado como en segundo plano, pues tenemos el de formación y acompañamiento, situaciones de aprendizaje, renaturalización de espacios. Estos grupos van surgiendo en función de la energía y el interés de la gente que lo van conformando, ¿vale? Que vamos trabajando ahí. Os digo que ahora mismo somos unas 600 personas adheridas, ¿vale? Y que os podéis adherir ahí a través de un formulario de contacto. Hay un Linktree y luego, si queréis, le hacéis una foto al QR, ¿vale? Y hay 2 niveles para adherirse. Ya os digo, es que no sé si no, perdona. Creo que es una diapositiva que quité para que se acortara, ¿vale? Pero bueno, como 600 personas, mayoritariamente de España, pero también de otros países, de América Latina. De hecho, hemos tenido alguna vez estos encuentros con iniciativas de allí, de América Latina o de Europa. Habría 2 niveles para integrarse en la comunidad, 2 niveles de implicación. El primero, simplemente, pues, adherirse para compartir las experiencias que tenemos o que queremos tener, apoyar y estar informados de todos desde los encuentros hasta las distintas iniciativas que vamos proponiendo. Y el segundo nivel, que sería ya de más implicación, es ya integrarse en alguno de los grupos de co-creación que existen o proponer un nuevo grupo de co-creación y ser parte activa de lo que ocurre, porque como os decía, está en continua evolución. Y un día que hablábamos en una de las reuniones de coordinación, decían compañeros que a lo mejor el niño queríamos que fuera futbolista, pero nos ha salido bailarín. Pues eso, lo que el grupo está demandando es hacia dónde vamos. Organizamos encuentros, todo esto está disponible en YouTube y podéis acceder desde hace ya 4 años, o sea que aquí solo hay una pequeña muestra. Organizamos encuentros mensuales de intercambio de experiencias, a veces con especialistas. Por ejemplo, ayer en el juego de búhos y conejos, ¿vale? O búhos y ratones, o búhos y cuervos, que lo podemos llamar de distintas formas, el contenido que estábamos trabajando en ese juego de carreras y tal, era los beneficios del contacto con la naturaleza. Y una de las afirmaciones que a la gente le sorprendió que fuera verdadera era que el Comité Ambiental de la Asociación Española de Pediatría, entre las propuestas que tenía, era recetar naturaleza en las consultas. Y eso es verdad. Y eso nos lo contó, por ejemplo, en un encuentro con este pediatra, con Ferran Campillo. Nos contó la prescripción de naturaleza desde las consultas y cómo estaba avalado científicamente y todo eso. Y luego, bueno, hacemos intercambio de experiencias. Por ejemplo, ahí tenemos un encuentro específico de secundaria, porque no solo se puede trabajar al aire libre, en contacto con la naturaleza, en infantil y primaria, que también se puede hacer secundaria, y además no se deja el currículum atrás, que es lo que Patricia nos ha contado también. Otras veces, por ejemplo, hemos tenido encuentros pues para compartir el trabajo del grupo de co-creación de situaciones de aprendizaje, o por ejemplo el papel de los equipos directivos a la hora de trabajar al aire libre, como cuando es un proyecto de centro es mucho más sencillo, que le hablaba ayer con Marco, que cuando te encuentras como profe solo en un centro que no está por la labor, ¿no? O por lo menos no lo tienen sus prioridades, o cómo podemos aprovechar la LOE para estas situaciones de aprendizaje, o más temáticos como un encuentro de arte y naturaleza. He puesto aquí algunos, ¿vale? Pero ya os digo, en el canal de YouTube de la comunidad podéis verlos todos porque están en abierto. Luego, desde el año pasado, sería estupendo poder tener alguna relación con los clubes de lectura de aquí, por cierto. Desde el año pasado hemos puesto en marcha una nueva iniciativa que nos gusta mucho. Estos encuentros mensuales, cada 3 meses, es un club de lectura. Nos juntamos para comentar algún libro cielo abierto. Por ejemplo, El sentido del asombro fue el primero. Y en el que fue el martes pasado, el encuentro, era una trenza de hierba sagrada, que me imagino que si no lo conocéis, es una maravilla. Y bueno, pues eso, vamos proponiendo lecturas que tienen que ver con toda la filosofía de la educación al aire libre, que van saliendo además a través de una votación de la gente, no solo que conforma la comunidad, sino a través de redes de cualquiera que quiere proponer la lectura de algún libro. Luego también
hablaros de una iniciativa que ya lleva 2 años funcionando, que es el mes de la educación a cielo abierto, que proponemos mayo por ser un mes como más amable para ello, ¿no? Y el año pasado ya celebramos la segunda edición, y de lo que se trata simplemente es de compartir las experiencias que se hacen a cielo abierto en los distintos entornos, centros educativos, otros entornos educativos. ¿Qué queremos con ello? Pues visibilizar y poner en valor la educación a cielo abierto y sobre todo conseguir un efecto contagio, ¿vale? Porque al final esto se contagia. Y como dice Tony, que alguna vez en alguna reunión, en algún encuentro lo decía, ¿no? Que me encanta, lo cojo muchas veces. El problema de la educación al aire libre es que una vez que la pruebas ya no la puedes dejar. O sea, engancha, pero, ¿verdad, Patricia? ¿Vale? Y bueno, entre los múltiples beneficios, no solo para la salud, para el bienestar, para los procesos de aprendizaje, están también los beneficios para los protagonistas de la educación. No solo los niños y niñas, sino también el profesorado. Y cómo eso nos va a hacer sentir mejor como profesionales y como personas. ¿Vale? Entonces eso. Probadla porque os va a enganchar. Y bueno, esto ya os digo, lo hacemos todos los meses de mayo, desde hace ya 2 años. Y este año, por primera vez, algo que nos hizo mucha ilusión, tener el primer encuentro presencial de la comunidad que tuvimos en Madrid, en el que, bueno, personas que llevábamos trabajando virtualmente 4 años y que todavía no nos conocíamos, pues nos pusimos cara y sobre todo nos pudimos mirar a los ojos y abrazarnos, ¿vale? Y bueno, aquí está el QR, por si os queréis unir, seréis muy bienvenidas, ¿vale? Y ahora espero antes de pasar que hagáis la foto. De todas formas es fácil. Linktree, Escuela a Cielo Abierto, ¿vale? Bueno, paso. Ahora esto voy a hacerlo breve. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto? Vale. Está bien. Bueno, a lo mejor puedo no ser tan breve. Entonces, mira, este es un proyecto que he traído, un proyecto piloto que he desarrollado durante 3 años, 3 cursos, con la Consejería de Educación de allí de Andalucía, que aunque se llama igual y tiene evidente sinergia, es diferente porque es un proyecto de formación y acompañamiento al profesorado, ¿vale? Y bueno, su método, o sea, entre la metodología lo que más destaca es ese aprendizaje experiencial que os decía antes, vivencial, y la formación y el acompañamiento a través de la co-creación intercentro. Entonces, son los propios centros, no os voy a enseñar el proceso, los que están creando las propuestas de actividades y que luego van a desarrollar y la van a poner en práctica en su comunidad educativa. Y es esa metodología que os hablaba antes del aprendizaje fluido, Flow Learning, para trabajar el vínculo, es la que, bueno, da también otro de los ejes vertebradores, ¿no? El proceso, yo digo que es una especie de espiral virtuosa, porque en esos 3 cursos lo que ha ido haciendo es crecer y cada vez se iban incorporando más centros. Esto era un proyecto piloto, o sea, entonces estoy hablando de toda Andalucía y a lo mejor de 15, 16 centros. Estaba yo sola haciendo las formaciones, desplazándome y tal. Pero bueno, un poco mi idea contraerlo aquí también es que veáis un poco cómo ha hecho Patricia la forma de trabajar, ¿vale? Porque aunque esto es un proyecto más a largo plazo, en las formaciones que realizo más o menos sigo un esquema similar, con menos tiempo, pero similar. Los centros se iban incorporando al proyecto con una formación inicial, que tenía 2 sesiones presenciales en el propio centro. Yo iba a los centros y el claustro entero o parte del claustro, dependiendo del tamaño también, hacía esas 2 sesiones iniciales, en la que en la primera, os digo, la separación era puramente metodológica y organizativa. En la práctica, cuando trabajáis al aire libre, vais a estar trabajando los 2 aspectos juntos, que es, por un lado, el vínculo con el entorno, con la naturaleza, y por otro lado, ese trabajo curricular de no dejar atrás ninguna de los contenidos que tienes que trabajar. Y luego, después de esas 2 sesiones vivenciales, teníamos una tercera sesión
para ya aterrizar los fundamentos pedagógicos y metodológicos. Y una vez que pasaban esa formación inicial, entraban en el proceso de co-creación intercentro. Como os decía, no sé si os lo he dicho, por etapas: infantil, primaria y secundaria y formación profesional en esos tres, digamos, grupos. Esos grupos iban trabajando y poniendo en práctica en sus centros lo que estaban diseñando, situaciones de aprendizaje y actividades concretas. Y al final del curso pues teníamos un encuentro para compartir las experiencias que se habían realizado. Bueno, teníamos una plataforma Moodle, en fin. Y bueno, aquí simplemente para quienes no estuvisteis ahí en el taller, para que tengáis algunas imágenes de cómo trabajo. Yo no voy a una clase, o sea, yo voy directamente al campo, al patio, al huerto, a lo que el centro tenga cerca, y si no tiene nada, seguro que hay algún parque cercano, y si no, al menos tenemos el cielo, como nos están enseñando aquí, ¿vale? En este primer taller vivencial de trabajar el vínculo, pues pasamos por las 4 etapas del aprendizaje fluido, que es despertar el entusiasmo, lo hicimos ayer también, a través de dinámicas lúdicas, juegos que nos estimulan física y intelectualmente. En la segunda etapa, enfocar la atención, vamos a trabajar mucho los sentidos, ¿vale? Entre otras cuestiones, el que nos ayude a estar aquí ahora, a estar presentes. En la tercera etapa, ofrecer una experiencia directa. Hemos ido preparando para estar más receptivas a lo que vamos a recibir. Actividades ya de más inmersión, de una conexión mucho más profunda con el entorno, pero bueno, también con las otras personas y, como os decía, con nosotras mismas. Y en la cuarta etapa lo que vamos a hacer es compartir la inspiración de todo lo que hemos sentido y vivido, ¿no? Aquí, por ejemplo, ayer no nos dio tiempo a hacerlo, pero era una de las actividades que tenía previstas, que era un poema plegado, ¿vale? En el que, de manera colaborativa, hacemos un poema que expresa un poco todo lo que hemos vivido. En el segundo taller ya trabajábamos pues las actividades curriculares, ¿vale? Aquí están separadas, digamos, por materias, pero estábamos trabajando de manera muy interdisciplinar. Las matemáticas, la lengua, la ciencia, la música, educación física, artes plásticas. Y bueno, ya prácticamente a cabo. Esto lo tenéis disponible, ¿vale? En internet, y a través de la presentación podéis acceder. Son dos puzzles en los que están compartidas las situaciones de aprendizaje que se crearon, y en la primera columna es un pequeño resumen de las experiencias que vivió cada comunidad educativa a lo largo de ese curso. Tenemos del 2022-23 y de 2023-24. Por cierto, decir que cuando estaba diseñando esta propuesta, tuve una conversación con Tony que ayudó a definirla y a perfilarla mucho mejor, y que tiene que ver también mucho con el proyecto que tenéis aquí de renaturalización de espacio. Bueno, aquí están los datos contactarnos a través de las vías que queráis. Y antes de daros las gracias, si tengo un minuto, ¿vale? Quería compartir un poema que me llegó esta mañana, llegó a mí esta mañana de casualidad, ¿vale? Y rápidamente me acordé de Lina, claro, cómo no. Es un poema de Joaquín Araujo, ¿vale? Y se llama Elijo elegir. Y elijo la condición del árbol, porque come luz. Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez, cenar ocasos anaranjados, y con ella construir el verdor y la sombra, y la rara nube que es toda copa, donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero cuando lo deje, seré lo que he elegido. Hola, mira, yo estuve en el taller de ayer y he visto que trabajas con niños de todas las edades, pero no sé si te has planteado trabajar con centros de día.
Me encanta que me hagan esa pregunta. En realidad no suelo trabajar con niños, suelo trabajar con docentes, ¿vale? Con educadores ambientales, guías de experiencias de bienestar en la naturaleza, pero sobre todo docentes. Y no trabajo con personas mayores, con personas de la tercera edad. Y es algo que me encantaría hacer. Porque Sí, hay una actividad, ayer no la llegamos a hacer, se llama Sonidos, una actividad muy sencillita. Y recuerdo que cuando estábamos traduciendo el libro de Joseph Cornell, que es el primero, leyendo esa actividad me emocionaba y me sigue emocionando, porque presenta, yo sé las actividades, al principio en muchas de ellas hace una pequeña introducción con un testimonio, una anécdota, ¿vale? Y en este caso contaba esta actividad muy sencillita, se trata simplemente de cerrar los ojos y concentrarse, intentar percibir todos los sonidos naturales diferentes que puedes escuchar. Lo podéis hacer luego en un ratito, salir fuera y contar, ¿vale? Simplemente contar. Y contaba, y una educadora, una persona que conocía, había hecho esta actividad con su abuela que padecía Alzheimer. Y que fue alucinante cómo su abuela hizo la actividad, de repente hasta se le serenó el rostro y se calmó totalmente y fue capaz de concentrarse, ¿vale? Entonces, de verdad, muchas veces me acuerdo y digo, me encantaría trabajar con personas mayores, porque estas actividades de los sentidos, que apelan mucho a la emoción, a los recuerdos, yo creo que son extraordinarias, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad. Pero vamos, que si alguien me invita, yo encantada. sí, también era porque ayer, en la primera actividad que hicimos, hacías una pregunta, bueno, leías una frase larga, que nos precipitábamos todos y salíamos como locos a mitad, y había que decidir si era verdad o no para salir corriendo, huyendo o persiguiendo, ¿no? Yo en la primera me quedé empanada, o sea, yo me convertí pasé a ser conejo en la primera, pero luego ya me puse las pilas y pensé, ¿cuánto hacía que mi cabeza no corría porque le persiguen? O sea, es como que de repente mi cabeza se empezó a concentrar en lo que escuchaba, porque si no salía corriendo, le pillaban. Y dije, wow, esto activa muchísimo las mentes que se están empezando a dormir o las que están todavía ahí entre que me despierto y me duermo, ¿no? Y me parece que podría ser muy valioso para esa situación. Pues sí, lo que pasa es que tendríamos que adaptarla, en vez de correr, tendríamos que ir andando, por ejemplo. Ya, bueno, pero el mover el cuerpo... Claro, sí. pero claro, a mí esa actividad me encanta porque aparte de introducir contenidos o evaluarlos o el sentido que le queramos dar a los contenidos, sobre todo esa parte de estimulación, no solo física, sino también mental, ¿no? Y te requiere esa concentración total, reacción rápida, para mí es súper potente. Sí. Y muy sencilla. Muchas gracias. Nada. Nada, darte las gracias porque nosotras hemos colaborado, hemos participado. Ayer te lo comenté un poco en el club de lectura que el año pasado empezasteis. Y bueno, pues ahí he podido descubrir El asombro de Richard Carson y he podido llevar al colegio. Pero también gracias a lo que he aprendido aquí con las amigas de Lina. Y el último, bueno, pues la trenza de la hierba sagrada, yo le traía como para decírselo a las compañeras con las que luego haremos el libro de Miriam. Entonces, que tenéis unos comentarios muy jugosos, muy desde la naturaleza, es otra perspectiva distinta a lo que hemos aprendido con Raquel o con Isabel, pero bueno, que es muy, muy agradable saber que hay esos recuerdos. Gracias. Pues gracias a ti.